Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. La denuncia hecha por la presidenta Castro se lleva de encuentro a uno de sus más comprometidos colaboradores, que paradójicamente ocupa la presidencia del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. El funcionario dice no tener temor, en vista que sus actuaciones siempre han sido en base a ley. Nosotros hemos actuado siempre con base en la ley y no tenemos ningún temor de ser investigados. Las razones detrás de la intervención del Instituto de la Propiedad, dirigida por aliados del precandidato presidencial de Libre Jorge Calitz, como cuota de poder a lo interno del partido, son, de acuerdo a Cardona, conocer el paradero de 1.040 millones de lempiras que habrían sido ejecutados con fines políticos. Se presume que se compraron o se contrataron compras de alimentos, de estufas, de pavimentos y de canchas de fútbol, y eso no es el quehacer del IP y tampoco fue ordenado por el Consejo Directivo. Entonces siento que por ahí viene la investigación y se van a deducir responsabilidades. Pero con papeles en mano, desde la actual Secretaría Ejecutiva del IP afirman que los 1.000 millones eran producto de un plan de liquidación ordenado derivado de los contratos pendientes que tenía la unidad coordinadora de proyectos de esa dependencia, por lo cual dice tener las puertas abiertas a cualquier investigación. Mencionar que estoy dispuesta, si así lo requiere el Estado de Honduras, ante el Ministerio Público, de presentar las pruebas de todo el actuar administrativo que se ha realizado en torno a esto. No obstante, reconoce que sí existe un contrato que se firmó con una ONG posterior a la derogación del fideicomiso en 2022, que ni el Consejo Directivo ni ella como secretaria ejecutiva autorizaron. Al final, la intervención del Instituto de la Propiedad, según el diputado y precandidato presidencial de Libre Jorge Calitz, es una cortina de humo para desviar la atención sobre la denuncia del exdirector del Seguro Social, Carlos Aguilar, respecto a la orden que le giró Casa Presidencial para pausar la construcción de 2 hospitales, y atribuye este movimiento a una persecución política hacia él y sus simpatizantes. Que el problema de ellos es conmigo. Aquí estoy. A las personas que me apoyan, que no los metan solo porque me apoyan, solo porque son, como dicen ellos, Calixto. Yo aquí estoy. Calitz perdió el control del Instituto de la Propiedad a partir de este jueves, y en las próximas horas se conocerán las personas que integrarán la Junta Interventora. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, ¿qué originó todo este debate? Lo originó estos mensajes que muy temprano, ayer, los leía Ramón Matute aquí en el noticiero TN5 matutino. El IP con erogaciones por más de 18.000 millones de lempiras sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del fideicomiso, que era la transformación digital del IP. Eso es uno de los 3 que escribió. Después de la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, en el IP se erogaron más de 1.000 millones de manera ilegal. El destino de estos fondos se encuentra bajo investigación. Asimismo, he sido informada de denuncias sobre inspecciones ilegales de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes. Creo que hubo un tercero. Por estas razones he tomado la decisión de intervenir el IP, que por decreto del narcoestado desde 2015 ha operado fuera de la caja única del Tesoro. He ordenado que estos delitos se denuncien. Ya escucharon las reacciones de Jorge Calitz, que además dijo ayer, entre los muchos BTRs e informaciones que tenemos, que esto que la presidenta denunció ayer solo es un distractor de la temática del Seguro Social, donde el exdirector ejecutivo reveló
que su renuncia es porque no recibió apoyo político y porque le pararon la construcción de 2 hospitales. Miren, después de estos mensajes de la Presidente Castro, se han producido varias reacciones. Por ejemplo, vamos con la directora del registro vehicular del IP, Elisa Borjas, que ha lamentado que la acusaran injustamente por el delito de estafa ante el Ministerio Público hace unas semanas, cuando ella no es ninguna corrupta y solo se ha dedicado a luchar en las calles por el Partido Libre. Aquí no habemos corruptos, nosotros no somos corruptos, somos mujeres y hombres transparentes y mujeres y hombres que trabajan para que la presidenta salga adelante. Les pido que dejen el odio y que si tienen algún tipo de problema político lo dejen a un lado. Borjas insistió en que en el IP no son corruptos, son militantes de un partido en resistencia. Bueno, también se produjo lo siguiente. Jorge Calix reveló ayer que el expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, padecía de un cáncer de próstata, abogando por su pronta recuperación. Según Calix, el expresidente Zelaya está luchando contra esta enfermedad. Yo le guardo cariño al expresidente Zelaya, espero que pronto se recupere de su cáncer. De corazón espero que lo haga. Hoy podemos estar divididos por la campaña electoral, pero al final del camino ellos tendrán que apoyarme en mi aspiración presidencial. Xiomara Castro le tocará traspasarme la banda presidencial, que se vaya preparando. Ante ello, el expresidente Zelaya respondió a Calix en su cuenta de X de la siguiente manera: conozco a los golpistas que siempre quieren eliminarme, pero siento informarles que tengo asegurada larga vida en lucha y en victoria. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado, enfatizó Manuel Zelaya Rosales. Y una más, el secretario privado Héctor Zelaya expresó que si el precandidato presidencial de Libre, Jorge Calix, no ha cometido ningún ilícito, no debería sentir preocupación por la investigación que se realizará al Instituto de la Propiedad. Ustedes dicen que ahora Carlos Zelaya es el llevado siempre. No entendemos en este caso por qué sale el diputado Jorge Calix a resaltar y a sentirse aludido. Eso nada más denota conciencia de parte de él en poder hacerle frente a esta denuncia. Él toma su propia... El que nada debe, nada teme, indicó Zelaya, que asegura los órganos competentes investigarán con rigor con la denuncia de la persona más informada del país, como es la Presidenta. Y hay otro todavía. Ya este no está relacionado directamente con Mel. Dice la diputada liberal Katia Crivelli, bueno, no vaciló la diputada al abrir las puertas de su partido para que entre sin ninguna condición el también diputado y precandidato de Libre Jorge Calix. Pues en el partido de gobierno no lo quieren, en su institución política sí, sin descartar que corra por la candidatura presidencial. Y hoy con lo que pasó en lo interno de Libre con uno de los máximos representantes, alguien que les ayudó, creo que el 50% le deben a este muchacho el gane de Libre, fue fundamental. Si el Libre no lo quieren, pues yo creo que él bienvenido en el Partido Liberal, sería alguien que le va a sumar bastante a nuestro partido. Él fue liberal, entonces creo que le sumaría y le daría otro plus más a nuestro partido para que este partido sea una acción más. Crivelli ve como una injusticia que el primer círculo de poder de Libre ataque, descalifique e intente sacar del partido a quienes sostienen le deben en un 50% el triunfo que hoy los tiene en el poder a Calix. Bueno, solo es parte del insumo que tenemos esta mañana. Y hoy estoy viendo aquí en redes sociales otras cosas. Ya hablan de desfalco en el IS, hablan de una pariente de una alta funcionaria que es responsable de robarse 120 millones del IS en planilla fantasma, y bueno, le acreditan esa declaración a un dirigente de Libre. Miren, no voy a dar nombres porque eso de hacerse eco de esas cosas sin estar convencido, solo lo he visto en redes sociales y esto hay que contrastarlo para no caer en el error. Pero así están las cosas en el Partido Libertad y Refundación.
tensas, calientes, y todo esto con motivo de las elecciones primarias. Todo esto con motivo de las elecciones primarias. Jorge busca la candidatura presidencial, el partido ha ungido a Rixi Moncada, y miren lo que pasa. Esto ya lo hemos visto en el pasado nosotros, no con Libre, sino con el bipartidismo. ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Cuántas veces el país quedó inmerso en batallas políticas que repercutieron en su estabilidad, que ahuyentaron inversión? Lo vimos un montón de años, en muchas décadas. Por eso es que hemos elaborado esta pregunta hoy, que Lucecita Madrid inmediatamente la traslada para después presentarles a mis invitados, aquí en Frente a Frente. Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy viernes. ¿Por qué Libre, siendo un partido alternativo ya en el poder, está exhibiendo hábitos, comportamientos y costumbres del bipartidismo que tanto cuestionó? Recuerde que usted puede opinar a través de nuestro número de WhatsApp en pantalla y, por supuesto, a través de cada cuenta en redes sociales. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Es cierto que es una escinsión del Partido Liberal después de lo que pasó con el golpe de Estado. Eso lo sabemos todos, hasta las nuevas generaciones, que algunas no se interesan en política. Surge como escinsión del Partido Liberal, pero se construye como partido político como algo alternativo al bipartidismo. Pero en las primeras de cambio, ya en el poder, estamos viendo esto, debate interno profundo, que repercute en el buen gobierno de la presidenta Castro, que nada abona a crear un clima de estabilidad política en el país que tanto lo necesitamos. ¿Y lo necesitamos por qué? Lo necesitamos por la inversión local o de afuera. Si lo que queremos los hondureños es empleos para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, aquí viene el debate ya. Y el debate viene hoy con 4 diputados de Libertad y Refundación. Aquí, a este lado, don Germán Altamirano y don Yahvé Sabión. ¿Qué tal, Germán? Gracias. Bien, Renato. ¿Qué tal, don Yahvé? Muy bien, Renato, un gusto. ¿Están bien? Siempre. Bien, muy bien. Muy bien. Por este lado, don Marco Eliud Girón y don Bartolo Fuentes. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, gracias, Renato. Muchas Saludos. gracias por la invitación. Saludos a los compañeros también. Saludos a Bartolo. Muchas gracias. Bartolo, ¿qué tal? Muy bien. Contento de volver aquí. Hace mucho no me Estas son invitaba. puertas abiertas, Bartolo. Pero Estas aquí- puertas las tenés abiertas. aquí cuando le invitan a uno... Solo es nunca una, se lo no, tiene. solo es una llamadita, Renato. ¿verdad? Hay un tema que yo quiero debatir. Lo voy a tomar en cuenta. Claro, no, sí, no hay problema. Bartolo tiene muchos temas donde hay una opinión muy importante que escuchar. Bueno, ¿cómo comenzamos esto? ¿Cómo comenzamos esto? Ahí está el gran debate interno de Libre, ¿ve? Rixi Moncada, aspirante presidencial, Jorge Calix, aspirante presidencial. ¿Por qué Libre, siendo un partido alternativo ya en el poder, está exhibiendo hábitos, comportamientos y costumbres del bipartidismo histórico y centenario que tanto cuestionó? Bueno, vamos a comenzar aquí por el lado derecho, que de repente es el más izquierdo de Libre. Es que es lado derecho acá, pero izquierdo en su televisor, ¿no? Bartolo, ¿cómo ves todo esto? Pues yo creo que hasta cierto punto esto es normal. Libre ha sido un partido bastante abierto. De hecho, cuando se constituye el Partido Libertad y Refundación, se concibió como un frente amplio, no como un partido. Quisimos inscribirlo y no se permitió porque la figura jurídica es partido político. Pero entendiendo que esa diversidad de posicionamientos políticos iba a prevalecer en el partido. Luego, al momento de las elecciones primarias, nosotros hemos llegado a tener 10 movimientos, ¿verdad? Y hay lugares donde hemos tenido que 8 candidatos a la alcaldía, 9 candidatos a la alcaldía. Cada corriente presentando, y ese no ha sido ningún problema para avanzar.
Ahora, Libre tiene un planteamiento político, tiene un plan de acción. Nosotros tenemos unos objetivos bien trazados. Entonces, esa amplitud y esa democracia tiene que ser en el marco de esos grandes objetivos, en el marco de esos principios. Hasta ahora, ¿verdad?, no había ese problema, porque todas las corrientes, aún con sus diferencias, íbamos en ese rumbo. Pero ahora hay una posición de un sector dentro del Libre que es contrario a los objetivos del Libre, que se aparta de los principios del Libre y que además se junta con los enemigos del Libre para lograr sus propósitos políticos. Entonces ahí sí hay un problema. Yo no creo aquí que sea la diferencia entre Jorge Cálix y Rixi Moncada, ¿verdad? Porque yo tengo mi posición con respecto a Jorge Cálix, no de ahorita, la tengo del 2014, cuando Jorge Cálix era el consentido dentro del partido, cuando Mel Zelaya lo consentía, o más reciente, en el 21, ¿verdad?, cuando lo anduvieron promoviendo. Anduvo Carlos Zelaya levantándole la mano, Héctor Zelaya anduvo acompañándolo en los municipios, y mi posición siempre fue la misma. Jorge Cálix representa propósitos que no son los propósitos de libertad y refundación. Jorge Cálix no está con esto de ahorita. Jorge Cálix es una pieza de los sectores enemigos del Libre desde el 2014, que yo lo conocí cuando era diputado suplente en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que el ropaje de oveja ya se lo quitó, las uñas ya las sacó. Entonces ahora muchos se dan cuenta de qué es lo que estaban promoviendo ahí. Entonces, no es Jorge Cálix. Atrás de Jorge Cálix hay fuerzas políticas, hay sectores poderosos del país que quieren volver a controlar el Estado hondureño a través de alguien que viste el uniforme de Libre. Es decir, el Partido Nacional o el Partido Liberal siempre fueron instrumentos de estos grupos poderosos. Estos dos instrumentos como que ya se les ponchó la llanta, ¿verdad?, se les arruinó el motor, tienen desperfectos de todo tipo y no pueden llegar a esa meta. Libre es un vehículo poderoso. Entonces lo que hacen es utilizar ese vehículo para pretender volver a controlar ellos el Estado de Honduras. Eso es Jorge Cálix, un representante de los sectores enemigos de la transformación de Honduras, enemigo de la refundación. No es porque el muchacho sea mala gente ni nada, no, un muchacho hábil, mentirosísimo como él solo. Jorge miente todos los días, siempre se hace la víctima, siempre inventa que él es esto, que es lo otro. Ha tenido, ¿verdad?, asesoría publicitaria, marketing desde hace mucho tiempo. Y le dicen, hace esto, hace lo otro, hace acá, y miente. Así como miente la publicidad con respecto a muchos productos, que los ponen como una maravilla y son como, se dice en el norte, son chasta, que es una marca que fracasó. Y eso es lo que está pasando en Libre. ¿Tú crees que Mel se equivocó, que el olfato político de Mel que... No, Mel se ha equivocado varias veces. Libertad, que se equivocó con varias Jorge. Veces se ha equivocado. Y la misma Presidente, porque era de los más cercanos a la gobernante. No estoy tan seguro, ¿verdad? Pero Mel se ha equivocado. Mel le anduvo poniendo el sombrero a Edras Amada López. Y resultó ser un enemigo, pero es de lo peor que tenemos en contra del Libre. Y se vendió ahí en el Congreso Nacional. Fue a votar, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos votar en contra de la elección de la Corte, se vendió Edras Amado y era el consentido, ¿verdad? También, en ese momento. Entonces, las equivocaciones se dan, pues, ¿verdad? Porque yo creo que Mel confía mucho en las personas, ¿verdad? Y ahí, así como confió en muchos ministros, que los tenía ahí y lo traicionaron, se quedaron con el gobierno de Micheletti. O confió en Romeo Vázquez, que le dijo, no, presidente, aquí no hay golpe de Estado. O le confió a la embajada americana. El 25 de junio todavía Mel dije, no, aquí no hay golpe, porque yo hablé con la embajada y me dijeron que no hay golpe. Se confió y 3 días después lo estaban sacando. O es muy coyuntural, Mel. O es muy coyuntural. Es posible, o es muy coyuntural. Bueno, no pensé que Bartolo, pero él tiene todo el derecho de
de tener la opinión de Jorge Calix, pero no pensé que me iba a salir describiendo así a Jorge Calix, que él nunca confió en Jorge, dice, y que es un líder político que simplemente anda arropado con la bandera de Libre. Lo que yo entiendo que me ha dicho no es coherente con la doctrina del Partido Libertad y Refundación. No sé cómo lo interpreta aquí el diputado Germán Altamirano. Yahvé y Germán son hombres aliados a la causa de Jorge Calix dentro de Libertad y Refundación. El Liudu lo era hasta hace algunos meses, pero yo entiendo que se ha separado y ahora están en una causa, no sé si diferente, pero políticamente pensando en otra opción, al igual que Bartolo, que es la de Rixi. Por eso digo yo que toda la discrepancia que hay en este momento se reactiva justamente por el proceso electoral primario, donde Moncada y Calix son de los dos fuertes para disputar la candidatura presidencial de Libertad y Refundación. Altamirano. Renato, un gusto. Bueno, yo lamento la postura personal y no sé si es que tenga algún problema el compañero Bartolo directamente con Jorge, porque uno al expresarse o al criticar particularmente las características de la persona es que cruza una línea. Aquí podemos nosotros hablar sobre conceptos políticos que tengamos de los diferentes compañeros. Fíjense que yo considero que en Libre tenemos grandes líderes. Yo respeto mucho el liderazgo que nos ha hecho estar en este momento gobernando el país, como el liderazgo del presidente Zelaya, el cariño y el amor que le puso la presidenta a este país, que lucharon una causa arriesgando hasta sus propias vidas, y eso el pueblo lo valora. Tenemos candidatos o precandidatos dentro de Libertad y Refundación. Me parece a mí que fueron dos piezas claves para que este triunfo se materializara, como lo es Jorge Calix. Primero, a lo interno del Congreso, recordemos que él era la pieza clave que el presidente Zelaya había delegado para que fuera a construir los diferentes espacios que posteriormente tuvo Libre en los distintos entes necesarios para ganar el proceso electoral, registro de las personas, Tribunal, Consejo Nacional Electoral y bueno, y el resto de las instituciones. Fue por instrucciones del presidente Zelaya, eso todos lo conocemos. Posteriormente, quien defiende los votos en el Consejo Nacional Electoral es la abogada Rixi Moncada. Entonces por eso le digo que fueron piezas claves, los dos, para poder construir ese triunfo de Libre. Por supuesto, después vamos a otro proceso. Yo no estoy de acuerdo cuando Bartolo dice es que se unieron con los enemigos de Libre. Fíjame que esto es política, nosotros no tenemos mayoría calificada en el Congreso, porque entonces se le devuelve esa apreciación que hace Bartolo cuando se elige fiscal general, cuando se elige Corte Suprema. Es decir, aquí nosotros podemos estar disparando dardos en contra de los compañeros de Libertad y Refundación, y me parece a mí que si hay un problema y hay una división electoral, entonces se tiene que aclarar en un proceso electoral, como lo dijo el compañero. Antes habían hasta 10 corrientes, pero hoy limitar esas aspiraciones o esos espacios democráticos a lo interno de Libre me parece que no es el camino correcto, Renato, porque hay mucho joven que no necesita estar apadrinado o ser hijo de un político dinosaurio en un partido tradicional, que era lo que sucedía con el bipartidismo, para poder aspirar a un cargo. Sin embargo, Libre abrió esas puertas desde sus inicios, desde su nacimiento, y eso es lo que particularmente a mí me tiene en este cargo. Ese espacio que Libre abrió en aquel momento y el apoyo popular que el departamento de Santa Bárbara me ha dado en 2 ocasiones. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que poner las barbas en remojo y reflexionar cuál es el camino democrático que está tomando el partido. Ahora, vamos a retomar lo que me parece a mí es el detonante de esto. Si la producción me busca el segundo o tercer mensaje en ex de la gobernante ayer. Todo nace porque la Presidenta dice, vamos a intervenir en el Instituto de la Propiedad, que es una de las instituciones que en esa repartición que hacen los partidos cuando ganan, se la dan a Calix para que
los de Calix, los aliados de Calix, la administren. Viene la gobernante ayer y dice, vamos a intervenir esa institución. ¿Y por qué la vamos a intervenir? Si puede aparecer el mensaje segundo. Después de la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, en el IP se erogaron más de 1.000 millones de manera ilegal. El destino de estos fondos se encuentra bajo investigación. Asimismo, ha sido informada de denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos. Es decir, entonces respinga Calix y dice, esa es una decisión de tipo político, sectaria. Primero dice, es como distractora de los problemas que ha generado la renuncia de Carlos Aguilar del Seguro Social. Y segundo, es un ataque hacia mí, es personal, dice. ¿Qué asocia a la masa? Que es personal porque Jorge le está disputando la candidatura a Rixi Moncada, que es la candidata ungida por las estructuras del partido. Entonces, ahí se origina todo este problema, ahí se origina. Ahí es de verificar, en efecto, se ha producido esa ilegalidad con 1.000 millones de lempiras en los cercanos a Jorge Calix, en el IP, o es simplemente una estrategia de descrédito al contendor máximo que tiene dentro del Libre, Rixi Moncada. Esa es la pregunta básica que ha detonado este asunto. ¿Qué piensa don Eliud Girón, también diputado del Libre? Bien, y luego voy con el doctor Yávez Avión. Muchas gracias, Renato. Bueno, ayer que usted me invitó al programa, que agradezco mucho, con los compañeros, pues lo pensé 2 veces si era adecuado discutir estos temas en público, pero creo que es necesario, además en la era digital, en la era de los chats, ya entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y es necesario también que ciertos procesos dialécticos se discutan abiertamente y en libertad y refundación. Eso ha sido la tónica desde su fundación, tal como lo decía el compañero Bartolo Fuentes. Y pues el público podrá esperar que aquí vamos a salir con una carnicería, y no es así. Sí. Mis compañeros Yahvé y compañero Germán son mis compañeros de al lado, compartimos pupitre pues, como alumnos de escuela. Y lo que vamos a decir acá, pues vamos a hacer lo más objetivo posible, porque si bien es cierto, igual que los compañeros, somos fundadores de Libre, pero también yo estuve con los compañeros. Yo le mandé una foto ahorita a Carlos Andino, que ahí estuvimos juntos entregando algunas ayudas a la población, pero que en su momento nos dijeron que esos fondos venían de una ONG. Ahora, cuando escucho hablar al presidente del Consejo Directivo del IP, al ministro José Carlos Cardona, está diciendo que esos 1.000 millones que van a ser investigados por orden de la presidenta, que tiene información de primera mano, él ha dicho de su propia boca que fueron comprados con ese dinero. La pregunta que se hace la población es que estos 1.000 millones que quedaron en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y que está en su derecho a investigarlos, es por qué no se entregaron a la Caja Única del Estado como lo decretó, lo aprobó el Congreso Nacional. Eran 18.000 millones que venían de la época del gobierno de Juan Orlando Hernández y que quedó un remanente de 1.000 millones. Mire, ¿cuánto es 1.000 millones? No son 1 millón, no son 100 millones, no son 500 millones, son 1.000 millones. ¿Cuánto fue la estafa de los hospitales móviles, Renato? ¿Usted recuerda la cifra? Aproximadamente 1.500 millones de lempiras. La pregunta que se hace el pueblo hondureño, ¿este dinero se utilizó correctamente? ¿Se utilizaron los procedimientos como la ley de contratación del Estado? ¿O se compraron o se utilizaron así sin utilizar los procedimientos? Porque si se utilizaron sin los procedimientos legales, ahí sí hay un gran problema que hay que investigarse. Ahora, yo creo que, porque yo me considero al compañero Jorge Calix, lo considero compañero y amigo, y a los amigos se les dice la verdad. Al amigo se le tiene que decir la verdad. Yo creo que fue incorrecto la forma que el día de ayer Jorge Calix salió a los medios de comunicación
a defenderse de algo que nadie lo está acusando. Nadie está acusando a Jorge Cáliz. Dijo ayer en los medios de comunicación de que había un requerimiento fiscal en contra de él. No es cierto, no hay ningún requerimiento fiscal contra Jorge Cáliz. Si él mismo lo dijo, tiene su oficina atrás del Ministerio Público. Si hubiera un requerimiento fiscal contra Jorge Cáliz, la prensa es la primera que se hubiera dado cuenta. Entonces, no es cierto. Mire, ayer hubo, y usted daba la noticia, Renato, que se condenó o se declaró culpable a Donald Trump, ¿cierto? Por unos casos allá en Estados Unidos. Y está en una competencia política con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué respondió Joe Biden ante eso? Que a Donald Trump no se le va a vencer en un juicio. Le respondió que se le va a vencer en las urnas. Igual le digo a nuestro amigo en común, Jorge Cáliz, que nosotros no tenemos ninguna intención, y lo digo como nosotros como partido político, en un requerimiento fiscal contra Jorge Cáliz, que a él no lo vamos a vencer en ningún juicio, lo vamos a vencer en las urnas, en las elecciones internas. Por consiguiente, este no es un problema, ninguna persecución política contra Jorge Cáliz. Esto es una persecución al delito ante una denuncia de la presidenta de la República, Xiomara Castro Zelaya, que es la mujer más informada, de en qué se invirtieron 1.000 millones de lempiras, que es aproximadamente cercano a los 1.500 millones de los hospitales móviles. Va a haber un proceso de investigación, obviamente van a haber requerimientos fiscales. Eso sí, eso es. Si hay evidencia suficiente, va a haber requerimientos fiscales, pero no contra Jorge Cáliz, sino contra quienes manejaron ese dinero. Y ellos van a tener derecho a la defensa, ¿verdad? Pero si ellos no tienen forma, ¿cómo comprobar que ese dinero fue utilizado correctamente? En primer lugar, ¿por qué no se entregó a la Caja Única? En segundo lugar, si se utilizó, si se hicieron licitaciones, porque lo dijeron claramente que no habían hecho licitaciones, se compró así como lo hacía Eval Díaz. Es que este es un problema que viene heredado en el IP de cuando Eval Díaz manejó esos 18.000 millones de lempiras que hacían. ¿Quién era Eval Díaz? La mano derecha de Juan Orlando Hernández, el que manejó ese dinero y que ahora se encuentra en Nicaragua tratando de evadir la justicia, porque quiero decirle al pueblo hondureño que esta investigación no es que inicia ahorita, no inició ayer. Esta investigación inicia desde que la presidenta Xiomara Castro Zelaya tomó el poder. Están investigando todos los fideicomisos y ese fideicomiso estaba en la unidad coordinadora de proyectos del IP. Inclusive el primer año en el IP seguía siendo manejada por la mano derecha de Eval Díaz en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Por qué hace esto la presidenta? Porque a futuro no van a decir el gobierno de quien está de secretaria ejecutiva del IP, van a decir el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Zelaya, y tenemos una presidenta honesta, y cuando la honestidad está arriba, a alto nivel, eso se tiene que reflejar en todas las secretarías de Estado y en todas las instituciones, y la intención de la presidenta es limpiar todo tipo de corrupción o red de corrupción. Creo que en este caso, en el IP, quien le hizo daño fueron esas redes de corrupción que no corrieron, que no las despidieron y que estuvieron todavía un año ahí en el IP, y fue el tiempo que coincidió de la investigación, desde junio del 2022 hasta el julio del 2023, que estaba todavía la mano derecha ahí de Eval Díaz ejerciendo la unidad coordinadora de proyectos USP, y creo que ese fue un gran error porque eso contaminó a otras personas nuevas que llegaron ahí y que se conformó una red de corrupción que está siendo investigada. Nosotros como políticos no debemos apañar a ningún empleado que haya cometido corrupción. Yo tengo ahí empleados recomendados, pero yo les dije claramente, si uno de ustedes comete un acto de corrupción, no esperen que yo los voy a defender. Tienen que responder ante las autoridades, y creo que el diputado Jorge Cáliz debe de tomar esa decisión. Si hay algún empleado
que usted haya puesto ahí de confianza y no respetó la confianza suya, pues déjelo que se defienda en los tribunales, pero no meta las manos al fuego por personas que están ahí en el IP, porque se puede quemar. ¿Tú crees que comete un error entonces, Jorge, al interpretar que esta acción de la gobernante es para perseguirlo políticamente a él? Correcto, está cometiendo un error. A producción le ruego que me saque de nuevo esos mensajes de la presidenta Castro para que intervenga el diputado Yahvé Savillón con lo dicho por Eliud Girón. Quiero involucrarme un poquito más en los alcances de este mensaje. El IP, con erogaciones por más de 18.000 millones sin registros, más de 18.000 millones de lempiras sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del fideicomiso, que era la transformación digital del IP. Ok, ¿qué sigue? Después de la liquidación de los fideicomisos por el Congreso Nacional, en el IP se erogaron más de 1.000 millones de manera ilegal. El destino de estos fondos se encuentra bajo investigación. Asimismo, he sido informada de denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes. Se erogaron más de 1.000 millones, dice, después de la liquidación de los fideicomisos, se erogaron más de 1.000 millones, de manera ilegal. Y por último dice que por estas razones ha tomado la decisión de intervenir el IP. Viene Jorge e interpreta que esto es un ataque hacia él, es un ataque político hacia él. Ese es el mensaje que dejó ayer Jorge Cáliz. ¿Qué le parece a usted, doctor Yahvé Savillón? Bueno, sí, Renato. Creo yo que, no sé si la presidenta escribe sus tweets o si alguien le ayuda a darle idea para que lo escriba. La forma es cómo está redactado. Si usted se fija el primer tweet, no pone fechas, no menciona nombres, porque el Instituto de la Propiedad fue administrado durante 8 años por el que está prófugo de la justicia, que es Eval Díaz. Durante ese tiempo, de esa época oscura, que todos ya sabemos, fue que se erogaron esos 18.000 millones. Entonces, cuando lo deja abierto, da la interpretación que es en administración, obviamente abierta, y que es del 2022, la Fiscalía. Lo primerito que se hizo, que la Fiscalía la mandaron a llamar para que investigara. Y desde que la presidenta tomó posesión de su cargo, está la Fiscalía investigando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Y yo concuerdo en eso con Marco Eliud. Lastimosamente, en el proceso de empezar a quitar a personas, dejaron una ventana de 1 año. Y ahí hubo personas, obviamente, ligadas al Partido Nacional, ligadas al principal saqueador, según las investigaciones, que fue Eval Díaz, que empezó, obviamente, queriendo maniobrar. Esas personas son las que, bueno, esperamos que las investigaciones, porque no nos oponemos a ninguna investigación, creo que ninguno de los diputados aquí presentes se opone a investigación, y no solo debe ser en el IP, debe ser en salud, debe ser en educación, debe ser en un montón de instituciones del Estado, que hay ciertos indicios. ¿Qué es lo que pasó? Yo hablé con una de las personas, porque yo pregunté, porque al igual que Marco Eliud, anduvimos, al igual que Germán, anduvimos entregando emprendimientos que nos donaban. ¿Quién, Jorge? Que nos donaba, sí, el compañero Jorge. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo, óigame bien, lo que pasó con ese fideicomiso, que no fue que se gastó 1.000 y fracción, o sea, se gastó mucho menos, y parte de esos 1.000 millones, tengo entendido yo, porque ninguno de los que estamos acá somos funcionarios del IP, ni tenemos nada que ver en la administración de eso, pero por personas, por amigos que tenemos recomendados ahí, sí nos han explicado algunas cosas. Que dice, parte de esos 1.000 millones,
un buen porcentaje se devolvió cuando nosotros como Congreso Nacional derogamos los fideicomisos. Pero había otra parte que estaba, se suponía que estaba ya entregada, pero solo era en papeles. Cuando empiezan los investigadores y la gente a investigar, dice, bueno, aquí debería haber una cancha de fútbol. Mandan a investigar, los fiscales, ¿cuál cancha? Aquí es tierra lo que hay. Mandan a investigar, bueno, aquí debería haber un parque infantil y no hay nada. Bueno, aquí debería haber entrega de tantos emprendimientos, pero no hay ninguna documentación de soporte. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se les manda a decir a esas compañías, tengo entendido yo, bueno, o ustedes cumplen lo que ya les pagaron acá, porque miren lo grave del asunto, ya les habían pagado y no habían hecho absolutamente nada, o ustedes van a tener requerimientos fiscales por fraude, por estafa. Entonces ahí esas compañías dicen, no, mejor, aunque pensó que nadie nos iba a descubrir, vamos a hacer las canchas, vamos a hacer esos parques, vamos a tener que entregar esos emprendimientos porque no vamos a ir presos. Es ahí donde se pudo, y obviamente el coordinador de ese fideicomiso es el que más sabe cuánto tengo entendido yo, que fueron alrededor como de 100 y fracción de millones que se hicieron, pero el otro dinero pasó a la caja única una vez que nosotros como Congreso Nacional derogamos. Es necesario saber, obviamente ninguno de nosotros nos vamos a oponer a que se investigue y que se llegue al fondo, porque concuerdo en eso con Marco Eliú. O sea, pueden haber obviamente algunas personas, porque ahí obviamente los seres humanos pueden caer en ciertas tentaciones y nosotros obviamente no vamos a apañar ningún tipo de situaciones. Que hayan registros de vehículos, bueno, las investigaciones lo van a decir. Si hay registros ilegales de terreno, bueno, las investigaciones lo van a decir. Pero esa es una acción personal de cada individuo que está ahí. Nosotros, ni Jorge, ni Germán, ni ninguno de nosotros vamos a apoyar si hubo algún tipo de acción. Pero sí miramos, porque la Fiscalía está desde el 2022 allí, en el Instituto de la Propiedad. Pero sí miramos alguna mala intención en la forma como se redacta la cosa. ¿Y por qué desde que se inició los procesos de investigación, que ya están, y bien avanzados algunos, no se empezó a decir esto? Simple y sencillamente por lo siguiente. Yo sé que Casa Presidencial tiene sus encuestas, nosotros también tenemos nuestras encuestas, pero no son las encuestas que se hacen en redes sociales ni en la televisión, ¿verdad? Son encuestas, instrumentos de medición. Y Jorge Calix está 33 puntos arriba que la abogada Moncada. Obviamente eso crea un cisma adentro del partido. Y eso obviamente crea y genera problemas para ciertos objetivos que hay dentro del partido. Pero la observación que nosotros tenemos que no es la forma y están causando una peligrosa fractura dentro del Instituto Político de Libertad y Refundación. Y esa fractura, porque cuando yo oigo ministros a decirte mejor suicidate, así le mandaron a decir a Jorge, ¿va? Cuando oigo son asesores, son ministros, y que realmente se pelean con todo el mundo, hasta con la sombra de ellos, y que nos trata de una forma despectiva, solo porque simple y sencillamente estamos en nuestro derecho democrático de apoyar a un compañero que fue fundador también del partido como nosotros. O sea, el partido es plural, sus estatutos así lo dicen, debe ser abierto, y todo aquel que quiera participar, que participe. Simple y sencillamente es una competición, y al final el pueblo que va a decidir. Lo que queremos es competición sana, una competición justa, pero cuando yo miro que prácticamente es un activista más de la abogada Moncada, al ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, a decir que estamos expulsados, que Jorge no es de Libre, diciendo que le pavimentaron la calle enfrente de su casa, que ahí vive Rosita, o tiene casa Rosita, la de Pepe Lobo, en esa misma colonia, que el pavimento pasa cerquita de la casa de Marlon y la de Jorge, porque yo conozco la casa de Jorge, pasa pero
larguísimo. O sea, cuando mienten de esa forma, cuando todos ministros querían de quedarse mejor callados, porque, o sea, se miran como un activismo vulgar, honestamente, que no, de ahí nomás se desprestigia el proceso electoral interno que nosotros podemos tener, porque él va a ser en el Consejo Nacional Electoral, y cuando sale con esa virulencia a atacar, a decir mentiras, realmente ahí está causando una peligrosa fractura dentro del instituto político. Bueno, miren, yo quedé con alguna duda después del relato amplio de Eliud Girón, perdón, de Yahvé Savillón, ¿Aceptan que ustedes entregaron bolsas y regalos a la gente, al activismo, con dinero del IP? No, nosotros obviamente ese dinero, o sea, en ningún momento nosotros nos dijeron que es una fundación. Es una fundación que nos ayudó a entregar los kits de emprendimiento. ¿Cómo se llama esa fundación? No me recuerdo. ¿Y de quién es esa fundación? ¿Cómo está organizada esa fundación? Esa fundación no me acuerdo cómo se llama. ¿Te recordás, Marco Eliú? No, solo nos dijeron una ONG, pero no nos dieron nombre. ¿Y el financiamiento de esa ONG? Porque las ONG reciben financiamiento. Entonces, aquí vienen las dudas. De acuerdo a lo que dijo el presidente del Consejo Directivo del IP, José Carlos Cardona, me doy cuenta que dice que salieron de ahí, que de ahí se compraron los kits de esos 1.000 millones. De esos 1.000 millones. O sea que lo que está diciendo Cardona es que esa ONG se financia con esos 1.000 millones y esa ONG entonces al financiarse... No dijo eso. Él dijo que se habían comprado de los 1.000 millones esos kits y esas ayudas. A nosotros, quien nos dijo que era a través de una ONG fue Jorge Cálix. Al final la investigación va a dar luz quién está diciendo la verdad. Sí, el ministro José Carlos Cardona, que es presidente del Consejo Directivo del IP, o Jorge Cálix, es candidato o precandidato a la presidencia. Lo que pasa es que en papeles ya estaba entregado eso. O sea, ya estaban entregados sus kits de emprendimiento. Cuando se hace la investigación, mira, bueno, aquí dice que se entregaron tantos kits de emprendimiento. ¿Y a dónde están? Entonces se les conminó y bueno, no, es que no nos ha dado tiempo, que no sé, ok, si aquí en papeles dice que se entregaron tantos, cumplan con eso. Entonces fue ahí que se empezó el proceso de entrega de kit de emprendimientos, a través de esa organización, que es una fundación, que había un convenio ya. Bueno, todas estas cosas ya estaban pagadas. Entonces dijo, o devuelven el dinero o lo hacen. Esa fue la situación. Bueno, miren cuántas aristas. Y la última arista que menciona el doctor Yahvé Savillón es que las encuestas que maneja Casa de Gobierno, las encuestas que maneja la gente de Libre indican que Jorge anda 30 puntos arriba, 33 puntos arriba de Rixi Moncada. Y entonces, ¿en qué encuestas? ¿Cómo se llama la encuestadora? Bueno, porque nosotros no tenemos otros datos, entonces, estamos 80-20. Entonces, esa es la que tenemos. ¿ustedes creen que lo que está pasando, ustedes creen que hay razón de que la Presidente salga y diga estamos investigando ahí un probable acto de corrupción? Bueno, mire, nosotros no nos vamos a oponer a que investiguen a todos más, por eso somos los abanderados de la Sisi. ¿Sabe cuál es el problema, Renato? Que ante la falta de institucionalidad que ha ocurrido siempre en el país, no confiamos lastimosamente en la institucionalidad del país. Ojalá que ya en este entonces tuviéramos la Sisi, porque si la Sisi nos investigara, creo que el pueblo hondureño ya no tuviera un ápice de duda, porque cuando dicen que yo pues no tengo el gusto de tener una amistad, pero sí lo conozco, al fiscal Joel, cuando dice que es sobrino de la abogada Moncada, entonces dice, bueno, ya, aunque no sea cierto, pero genera cierta suspicacia. Pregunta directa para ambos. ¿Creen ustedes, porque esa es la sospecha que queda en el imaginario de la gente después de ver esos mensajes de la Presidenta Castro, que Jorge Cálix utilizó fondos del IP para sus propósitos políticos? ¿Sí bueno, o no, Yahvé? No,
yo le voy a decir por qué. Simple y sencillamente era un dinero que se había ya aparentemente gastado cuando él fue a ver, cuando los funcionarios del IP fueron a ver que ese dinero que ya se había pagado en papeles no se había hecho las obras, simple y sencillamente se conminó a que se pagara, se devolviera el dinero o se hicieran las obras que realmente se habían pagado aparentemente. Pero por funcionarios supuestamente de administraciones pasadas que quedaban ahí en el IP. Así es. ¿Y Altamirano, crees que Jorge haya utilizado fondos del IP? No, no creo, Renato, y también le voy a decir por qué. Mire, lo que pasa es que el tuit de la presidenta y lo que inicia una persecución contra el delito, contra la corrupción, es bienvenido. Nosotros antes señalamos ese tipo de acciones y condenamos el hecho de que políticos se enriquezcan a costillas del pueblo hondureño, y eso lo seguimos condenando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay funcionarios, como lo dijo Yadé, que se van más al trabajo de activista que de funcionarios, y ahí es donde utilizan esos tweets para tergiversar el objetivo de esa investigación. Por un lado. Por otro lado, cuando le digo que no creo que Jorge utilice esos dineros para la campaña, se lo digo porque, por ejemplo, vieron cuando Jorge estuvo inaugurando pavimentos, canchas, que son proyectos que quedaron comprometidos financiera y legalmente desde la administración anterior, pero es que era público y fue desde el primer año que ya estaban por terminarse esos proyectos, el primer año de este gobierno. Sin embargo, no hubo ningún problema, nadie lo señaló, lo criticó de los altos mandos, le jalaron el aire, como decimos popularmente. Después, el siguiente año volvió lo mismo. Entendemos que el dinero se trasladó a Caja Única del Estado. El IP funciona bajo un presupuesto que viene de la Secretaría de Finanzas como Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El Congreso Nacional ha aprobado 2 presupuestos ya para que funcionen estas instituciones, y no puedo tampoco dudar de las funciones que ha tenido el ministro Cardona, por ejemplo, al mando de esa junta. Yo creo que si hay actos de corrupción, vuelvo y le repito, se tienen que investigar y se tienen que condenar a los culpables. Aquí el problema ha sido que se le ha dado un tinte político electoral. Eso es lo que yo creo que nos está fraccionando como partido. Y no es porque tengamos diferencia de criterios, si eso es lo que le dio origen a Libertad y Refundación. Más bien yo lo que pido es que aprovechemos esa diferencia de criterios y lo hagamos como una fuerza y nos enfoquemos en los verdaderos problemas que tiene el pueblo hondureño. Tengo que ir a una pausa. Yo sé que quiere intervenir en este momento Bartolo Fuentes. Solo le quiero decir a Bartolo y Altamirano, porque ambos fueron liberales, bueno, que aquí los 4 fueron liberales, que por décadas pasé escuchando yo en el Partido Liberal las controversias internas, distinto a la forma como se manejó el Partido Nacional. Es que aquí somos más pluralistas, el pensamiento aquí muchas veces es tan amplio que hay gente que no piensa como piensa el otro, hay corrientes internas que creen que el liberalismo debe defenderse de esta manera y no como la defienden los otros. Somos el partido más democrático por años. Así se fue desgastando el Partido Liberal, hasta caer ya en rencillas internas, no doctrinarias, no filosóficas, sino que personales. Por eso cuando yo escucho, Bartolo, ese criterio, que este partido es amplio, democrático, solo me acuerdo de lo que decían los liberales en su momento, cuando perdían el control del debate ideológico, doctrinario y filosófico por ambiciones estrictamente personales. Cuidado, libre. Por eso es que esta pregunta va elaborada así, Lucecita Madrid. ¿Por qué Libre, siendo un partido alternativo ya en el poder, está exhibiendo hábitos, comportamientos y costumbres del bipartidismo que tanto cuestionó? Fuentes y Eliud Girón intervienen inmediatamente después de la pausa. Claro, aquí siguen los diputados Altamirano y Savillon también. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión.
Buenos días, a esta hora de la mañana le tenemos información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en los puentes del barrio Guadalupe. Como usted puede observar, esta ruta que conduce hacia el Estadio Nacional está bastante despejada, así que es una excelente opción para que usted pueda circular. Sin embargo, si se dirige también desde este punto del barrio Los Jucos hacia el Boulevard Morazán, una vía bastante despejada también para que usted pueda utilizarla. Por otro lado, esta intersección que conecta el barrio Guadalupe con el barrio Guanacaste, un tráfico bastante pesado, así que si usted puede buscar rutas alternas, se lo aconsejamos esta mañana. Le repito, la ruta que dirige del barrio Guadalupe hacia el sector del Guanacaste, bastante congestionada, así que para llegar a su lugar de destino le sugerimos buscar rutas alternas. Hasta acá el tráfico vehicular presentado en Frente a Frente por Carrión. Gracias por compartir su opinión, porque no es lo mismo criticar al poder desde afuera, al tenerlo se sienten con la libertad de abusar del mismo. Por eso los partidos políticos pierden legitimidad y los que votan por primera vez ya no irán a las urnas. Alan comparte, los viejos hábitos son difíciles de extinguir, principalmente cuando proceden desde quien dirige el instituto político. Para generar cambios es esencial que afloren nuevas ideas y generaciones libres de contaminación pasada. Ismael también comparte, la dinastía de familias es terrible, pero el Partido Libertad y Refundación vuelve a ganar no por ser la esperanza de Honduras, sino porque en la oposición no hay nada. Dios nos agarre confesados. Marco también comparte, alternativa, si todos son exliberales y sus líderes de peso ya han estado en el bipartidismo gobernado y las nuevas caras no son independientes en este momento. Atrás de ello, gente poderosa, lo mismo de lo mismo, solo diferentes sábanas. Henry Smith comparte, es bastante normal, menciona Bartolo, o sea que las mañas de ayer son válidas en el presente porque es normal. La corrupción no se puede normalizar, Bartolo, se debe combatir. Se van a tirar un periodo para instalar la Sisi, no imagino cuánto ocupan para refundar al país. Comparten los televidentes, continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Mira, yo no descarto que haya un interés serio en investigar supuesta corrupción en el Instituto de la Propiedad. No lo descarto. Pero tampoco puedo descartar que han entrado ustedes en un debate político como los que observamos en el Partido Liberal en décadas pasadas, muy peligrosos para la permanencia en el poder, Bartolo. Pero bien, tú has escuchado a ambos y tienes tus criterios, y yo vine a escuchar y el público quiere escuchar tus criterios sobre toda esta problemática. Bueno, solo aclarar antes, yo nunca he sido liberal. Yo fui regidor en la Municipalidad del Progreso, pero no por el Partido Liberal. Y tampoco es cierto que el Libre es exactamente una decisión del Partido Liberal, gran parte del Libre. Pero si usted ve los resultados, en las elecciones que ganó Mel, el Partido Liberal obtuvo casi 1 millón de votos. En las elecciones de 2013, el Partido Liberal obtuvo 700 y tantos mil. Son 300.000 menos, pero Libre sacó 1 millón. Entonces, ¿de dónde salieron los otros 700.000? No eran liberales. ¿Ya? Entonces, esos son los datos. Entonces, no es tan exacto que el Libre se compone solo de exliberales. No es así, ¿verdad? Por lo menos yo nunca lo fui. Lo cual no quiere decir que haya sido malo, que sea malo, que venga del Partido Liberal, porque es lo que le da la gran fortaleza al Partido Libertad y Refundación. Bien, mire, cuando yo digo los enemigos del Libre, no me refiero a los diputados del Partido Nacional. Son representantes. Los enemigos del Libre no dan la cara. Eso solo ponen el billete. Eso solo dan las instrucciones. Eso solo facilitan logística. Como cuando el golpe de Estado. Los que dieron el golpe son unos.
Los que fraguaron el golpe, los que financiaron el golpe, los que promovieron y necesitaban el golpe de Estado, son otros. Entonces, esos grupos, ¿verdad?, que están atrás de estas acciones son los enemigos del Libre. Libre es una propuesta de cambiar este país, de transformarlo, y estamos haciendo esos esfuerzos. Y vamos exactamente en línea contraria a lo que hacían. Aquellos querían destruir el Estado, lo destruyeron, lo demolieron, y nosotros estamos tratando de reconstruir ese Estado, en todos los aspectos. Destruyeron la salud pública, nosotros queremos recuperar la salud pública. Destruyeron la empresa de energía, nosotros queremos recuperar la empresa de energía. Destruyeron los bancos del Estado, nosotros estamos recuperando los bancos del Estado. Entonces, ese esfuerzo de recuperar el país, de recuperar el Estado en beneficio de la población, es lo que están tratando de impedir estos grupos. No es cuestión de personas, ¿verdad? Yo no tengo nada en lo personal, ¿verdad?, en contra de Jorge Cálix. Pero te entendimos que dijiste que esos son los amigos de Jorge Cálix, los que están detrás de Jorge Cálix. Claro, están detrás de Jorge Cálix, pero no es una cuestión personal, es cuestión de proyecto político. Y Jorge no está con el proyecto político de Libre. Ese es el punto. Mira, yo discrepo en que no puede un hombre de la experiencia de Mel Zelaya equivocarse tan brutalmente con lo que me estás planteando en este momento. Pero es mi opinión. No, obvio, yo te respeto tu opinión. Yo te respeto tu opinión. A mí lo engañó. En una ocasión Jorge quiso meter un proyecto de ley electoral y me lo presentó como una gran propuesta. Yo le dije, ojo, no puede, tenemos que revisarlo. Y cuando lo revisamos vimos que era una cosa terrible lo que quería presentar. Primero nos mintió y dijo que lo había hecho y no era cierto. Era una cuestión que habían elaborado en el Tribunal de Elecciones. No, los errores los comete todo el mundo. Eso no quita que Mel sea un gran dirigente y un estratega, pero todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Y a mí me parece que en este caso se equivocaron con este muchacho. A mí nunca me engañó, porque siempre nos traicionó desde que llegó de suplente. Mientras los suplentes nuestros estuvieron 2 años peleando sin recibir salario, Jorge sí arregló con los cachurecos. ¿Ya? Entonces, esas traiciones no son de ahorita, son de hace mucho tiempo. Y para mí, ¿verdad?, él ha estado dentro de Libre, pero nunca ha sido de Libre. No es lo mismo estar en Libre que ser de Libre. Él no abraza los principios, no abraza este proyecto que nos costó sangre. Y eso de que le costó el partido, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Qué fue lo que hizo? Él apareció como candidato, pero no estuvo con nosotros ahí en la batalla, nunca ha estado. No le ha costado el partido, ha disfrutado el partido, ha aprovechado el partido, que es diferente. Pero yo no creo que el problema sea Jorge Cálix. Ahora es Jorge Cálix, pero en otro momento puede ser otro, o en otro momento fueron otros los que intentaron desviar este proyecto de transformación del país en beneficio de las mayorías. Los que defienden que si este gobierno está bien o está mal. Bueno, a ver, nos entregan un país con un 75% de pobreza, Renato, con una institucionalidad destruida, con un desprestigio tremendo, con una deuda terrible de 20.000 millones casi. O sea, no es fácil recomponer esto. Jorge quiere hacer eso que nosotros estamos impulsando. No. Jorge quiere hacer, ¿verdad?, más bien lo mismo que hicieron los cachurecos, pero ahora con la bandera de Libre. Entonces, yo no tengo, por ejemplo, ¿cómo voy a estar en contra del doctor Chávez Avión? De ninguna manera. Yo le tengo aprecio, le tengo admiración. Altamirano no lo conozco mucho, pero no tengo nada en contra de Altamirano. En contra de ningún compañero que está acompañando a Cálix. Pero la visión que lleva Cálix, y esto yo se lo digo, compañero, Cálix es un instrumento de los enemigos del proyecto de refundación. ¿Que es un buen instrumento? Podría ser que sí. ¿Verdad? ¿Que podría tener éxito? Sería una desgracia. ¿Ya? Pero en Libre, por lo menos, ahorita no tiene ninguna posibilidad. Mira, tengo que preguntártelo porque ellos lo han dicho. Y quiero conocer tu visión de esto. Tú me dices, yo nunca creí que era un hombre que iba a defender la doctrina y la filosofía de Libre.
lo está reiterando, defiende otros intereses, que es. no son necesariamente los que enarbola y plantea Libertad y Refundación. Pero ellos no descartan que haya una estrategia del partido, en este momento, que apoya a Rixi, de desprestigiar a Jorge en función de lo que creen está arriba en popularidad de Rixi y disputándole con muchas posibilidades la candidatura presidencial del partido. Eso es el discurso. Calix no tiene ninguna posibilidad de ganar las primarias, cero posibilidades, cero. Que esto, que lo otro, es fabricado, es marketing. En los departamentos, Calix es repudiado. Y más, yo lamento que algunos compañeros, ¿verdad?, que algunos compañeros se han embarcado ahí y van a pagar las consecuencias solo por acompañar a Calix. No de gusto, se han ido desmembrando, se han ido separando, porque se han dado cuenta que ahí van a la derrota. Vamos a primarias de Libre. Todos esos que mandan mensajes y que dicen que Jorge Calix es bueno, eso no va a ir a las primarias de Libre. Son los mismos cachurecos. Son los liberales que sí piensan como ellos. Entonces esas encuestas las puede ganar, pero esos que son partícipes de esas encuestas no van a ir a las primarias de Libre. En Libre, nosotros tenemos claro, sufrimos en las calles, tuvimos los muertos en las calles, entendemos para dónde queremos ir y no queremos regresar a ese pasado terrible de una mafia conduciendo el Estado. Y Cali se está prestando para eso. Entonces la gente está repudiando, lo repudia, ¿verdad? Y si no, bueno, yo los reto que vayamos al departamento de Lloro. A ver, ¿en qué municipio? ¿En qué comunidad tiene fuerza Cali? En ningún lado. Ahora, llevando 200 estufas, cualquiera reúne gente. ¿Ah? Estufas industriales. Y voy a regalar con todo y chimbo. Así, démelas a mí a ver. Yo llevo 200 estufas a cualquier lugar de Tegu, sin ser de Tegu, y yo lo reúno a 1000 personas inmediatamente, porque las voy a entregar, las voy a rifar o lo que sea. Entonces, eso es lo que ha hecho Cali. Y sí, los compañeros están reconociendo. Fíjense que yo no creo de que ellos estén, digamos, que hayan usado 1000 millones. No, pues verdad, eso no. Porque parte de ese dinero regresó. Pero sí, lo que está diciendo el doctor es clarito. O sea, con recursos del IP que ya habían pagado, contratos que ya habían pagado, servicios que tenían que darle, con ese dinero hicieron cancha, entregaron estufa. Yo les dije en una ocasión, compañeros, tengan un poco más de cuidado. ¿Por qué ponen ahí obra de Jorge Calix? Gracias, Jorge Calix, por esta canchita. Si eran los fondos del IP. Entonces tenían que decir, gracias al IP. Y luego les digo, pongan ahí otra manta que diga, bienvenido compañero Jorge Calix, como un invitado especial a participar en la inauguración. O, gracias al IP, por esto que nos están regalando, ¿verdad? Y invitar a Jorge, ¿verdad?, de manera especial, que hablara y todo. Pero se cubre la cuestión. O sea, la acción es de la institución y no estaba malo que invitaran a él, por si él tiene afinidad con esos compañeros. Pero lo que proyectaron es que Jorge Calix sí respondía a la base. Jorge Calix sí atiende a la gente. Jorge Calix sí se proyecta, pero con los recursos del Estado. ¿Cómo lo hicieron administrativamente? Eso es lo de menos. Ya explicó el doctor Sabión. ¿Tú crees que ahí se configure un delito, así como lo estás planteando, Bartol? No es delito, ¿verdad? Puede haber cuestionamiento político, pero eso no es un delito. Es más, Jorge no tiene por qué tener miedo de que le vayan a deducir responsabilidades, porque no es funcionario del IP. Cualquier cosa que encuentre en el IP, Jorge Calix no es responsable directo, administrativamente, de eso. Tal vez se le puede dar responsabilidad política, ¿verdad? Porque él, yo no sé por qué reacciona él tan así, ¿verdad?, tan preocupado y eso, si él nunca va a tener un requerimiento, ¿verdad?, porque no administra, no es funcionario del IP. Ahora, hay un problema, por ejemplo, hay 7 proyectos de vivienda, que es a lo que se refiere la presidenta. No tiene nada que ver Jorge Calix. Esos proyectos de vivienda los montó Eval Díaz. Y más o menos en lo que decía el doctor, eso es cierto. Fíjense que hay algunos contratistas que les pagaron el 60% de lo que estaba el proyecto y la ejecución que tienen es el 30%. Entonces ya nos reunimos con los alcaldes
de Macuelizo, Choloma, Villanueva, El Progreso, de Lanchito, donde están esos proyectos, nos reunimos con la AMON, ¿verdad? Y ahí estuvo la directora de IP. Y estuvimos viendo cómo vamos a salir de esa situación. Hay que terminar, son 2.600 viviendas, hay que terminar esos proyectos y entregarlo a la gente que necesita casa. Pero en tanto se arregla, ¿verdad?, este problema administrativo que hay. La intervención en el IP es una manera de poder solucionar esto y que se habilite esas 2.600 viviendas, pero no es responsabilidad de Jorge Cali, ni siquiera de los compañeros y compañeras que están ahora al frente del IP. Eso es una herencia que dejó Eval Díaz ahí. Entonces, cuando la presidenta se refiere en el primer tuit, no está hablando de esta administración, está hablando del compromiso que asumieron ellos con esos 18.000 millones y no lo usaron para lo que dijeron, sino para otra cosa. Eso por una parte. Y luego, yo creo que Jorge Cali debe terminar en las primarias, debe ir a las primarias. Jorge se ha dado cuenta de que no tendrá éxito en las primarias. Entonces, la estrategia de este movimiento ha sido siempre salir de Libre. Esa es la estrategia. El proyecto de Cali no es dentro de Libre. Sabe que dentro de Libre no tiene futuro. El proyecto de él es salir de Libre, pero llevarse algo de Libre. Juntarse con los demás, que son oposición ante Libre, y hacer una coalición para intentar derrotar a Libre en las elecciones. Ese es el proyecto verdadero. Cali no está pensando en ser candidato de Libre. Lo dijo Edgardo Castro, clarito, ahí está el video. Lo dijo clarito. Jorge va a aparecer en la papeleta en las generales, no por Libre, no sabemos por cuál partido, pero él va a aparecer en la papeleta en las generales. Entonces, más claro no puede ser, ¿ya? Entonces, el proyecto de Cali es dividir a Libre, quitarle una tajada a Libre para debilitarlo, juntarse con nosotros, contrarios a Libre, para echarle la vaca, como decimos allá en el pueblo, e intentar derrotarlo. Aquí es donde tienen problemas los compañeros que se están inscribiendo como candidatos a diputados, como candidatos a alcaldes. O sea, ¿se van a quedar dentro de Libre? ¿O van a acompañar a su líder, ¿verdad?, ya fuera de Libre, en una coalición conservadora, ¿verdad?, auspiciada por los mismos que dieron el golpe de Estado, por los mismos que montaron a Juan Orlando en la presidencia de la República, que avalaron una reelección y avalaron un terrible fraude electoral? Son esos mismos los que están pensando en hacer esta coalición, donde entran a Rala, el Partido Liberal, el Partido Nacional y todo. Eso es lo que tenemos enfrente. Entonces aquí yo el mensaje que le mandaría a los compañeros que ahora respaldan a Jorge Cali: quédense en Libre, sálganse de ese proyecto de los enemigos de Libre, vénganse aquí, no solo los diputados, todos los compañeros de la militancia verdaderamente de Libre sepan que aquí no es un problema de Rixi y Jorge, es un problema del proyecto de refundación y los enemigos del proyecto de refundación, que significa, en pocas palabras, quitar ese 75% de pobreza, generar desarrollo en Honduras, pero no para un pequeño grupo, sino para las grandes mayorías. Bueno, yo difiero en la expresión vertida por Bartolo en cuanto a Jorge. Cuando muchos, Bartolo, estaban escondidos, muchos incluso de los ministros, que ahora tratan mal a los diputados. Y ahí está Marco Elío, que no me deja mentir, que vos has sido agredido por ministros que te han tratado mal. Y a todos, incluso los que están con Rixi, algunos ministros los miran de menos. A mí también. Bueno, entonces cuando esos ministros, que no les costó absolutamente nada esta lucha que nosotros iniciamos, soy fundador y inicié esta lucha, y por eso puedo hablar con propiedad. Jorge estaba aquí con el chaleco antijó. Todo el mundo estaba cuzuco, con miedo, porque sabía lo que era capaz Juan Orlando. Y él fue el que se puso prácticamente el chaleco antijó y defendió las causas de Libertad y Refundación. ¿Y cómo es que ahora nosotros, que somos fundadores, somos los villanos del partido? Mire, a mí, en Comayagua, y lo puedo decir, el gobernador, solo porque
es amigo mío porque comenzó esta lucha, fundador del partido, comenzó en el partido y en esta lucha. Solo, óigame bien, ¿cuál fue el pecado del muchacho este, el compañero? Haberme dado de 4.000 mochilas que Sedesol dio a través de la gobernación. La mayoría fue repartida a un diputado, le dieron otro poquito a otro, y ¿sabe a mí cuántas me dieron? 200 mochilas. Y eso es parte de lo que anduvo haciendo, nosotros anduvimos haciendo con recursos que, bueno, que probablemente algunos los gestionamos nosotros y otros sí eran del IP, pero también por la parte oficialista se andan haciendo cualquier cantidad de cosas y se está haciendo política. ¿Por qué ese muchacho me dio 200 mochilas a mí? Ese fue el pecado para que lo destituyera. Y eso es lo peligroso y es lo que está dividiendo al partido. Un fundador del partido me lo tratan de esa forma. Ahora bien, con el director del hospital, con el administrador del hospital, con el jefe de recursos humanos del hospital, solo porque están conmigo, los despidieron siendo fundadores del partido. Y lo más grave que están haciendo ahorita, por eso nosotros si seguimos este camino vamos a perder. Y se lo digo así. Y yo sé que muchos de los funcionarios están viendo este programa. Van a perder y vamos a perder y lo vamos a lamentar si seguimos este camino de ataques simple y sencillamente porque creemos que el partido es el plural. Mire, y ya tengo información, al compañero director departamental de educación, al secretario departamental de educación, ganado por concurso, son fundadores del partido también, pero ganaron ese cargo por concurso, nadie realmente les dio ese cargo, se lo ganaron, simple y sencillamente porque yo lo invité a una entrega de computadoras, que esa no tiene nada que ver con el Instituto de la Propiedad, fue una gestión que nos ayudó una parte el compañero Jorge Calix, otra parte nos ayudó la Presidencia de la República y otra parte la pusimos nosotros, simple y sencillamente porque invitamos él como la máxima autoridad de educación a entregar nosotros 800 computadoras a 76 centros educativos donde prácticamente no tenían computadora pero tenía la clase informática, solo porque asistió el compañero de educación y ahí estuvo Jorge porque lo tuve que invitar. Porque lo destituyeron. Le pusieron una audiencia y lo van a destituir, ya tienen la resolución y lo van a destituir. O sea, entonces, cuando ministros que nunca los miré yo en la calle, que usted los busque en el censo y ni siquiera en el censo está, tratan mal a los diputados fundadores del partido, cuando compañeros fundadores del partido, solo porque están con su servidor y con Jorge, los persiguen y los amenazan y los despiden, óigame, están creando una fractura peligrosa que nos va a pasar lo mismo que le pasó al Partido Liberal en el 2009, cuando nos fraccionamos en dos, porque yo sí pertenecía al Partido Liberal, nos fraccionamos en dos y no estamos de acuerdo con eso. Entonces, cuando atacamos de esa forma a un miembro de nuestro instituto político, porque alguien que no le costó la lucha está en las alturas, y usted sabe que cuando se está en las alturas el cerebro no recibe suficiente oxígeno y cae en hipoxia cerebral y por eso se marea y trata así, créame, que se le digo, y yo le puedo hablar por el departamento de Comayagua, han creado una fractura peligrosa que si no se rectifica vamos a tener las consecuencias en noviembre del 2025. ¿Eliud? Bien, en algunos aspectos toca dar la razón, ¿no? En el caso personal yo solo he sido tratado mal por un ministro, que es por el ministro de Educación, Daniel Esponda, ¿verdad? De ahí por el resto en lo absoluto. Pero es que solo a él lo visité, ¿verdad? Entonces de ahí quedé curado. No visité a ninguno más. Pero bien, yo quiero hablar sobre las encuestas, hombre. Porque yo le pregunté a mi colega Yahvé qué encuestas manejan. Y yo sí le diré acá que yo tengo aquí la encuesta de Levot Harris. Yo se la mandé a producción, pero si no la puede poner, aquí está. Levot Harris está la abogada Rixi Moncada con 73%. Y está Jorge Calix apenas con un 22%. O sea, es una diferencia abismal de más de 50 puntos. Y aquí está la encuesta, ¿ve? Ahí la habían puesto, ahí está la encuesta, y aparece
la abogada Rixi Moncada con 72-73% y Calix apenas con 22%. La abogada Rixi Moncada está 50 puntos arriba de Jorge Calix y eso es a nivel nacional. Hay pelea de Jorge Calix aquí en el Distrito Central, eso sí hay que reconocerlo. La envió Mela hace poco, la encuesta. Él la pagó. Bueno. Okay. No, es cierto. Y ahí no está, está bien. Sí, no, sí, ¿y quién paga las encuestas? Óigame, ahí está esta encuesta donde está el abogado Rixi Moncada 50 puntos arriba de Jorge Calix. Mira Russell, va para arriba Russell, mira. Sí, apenas con un ya le alegraron a Russell el día, ¿ves? No, aparece Russell ya en esta encuesta. ya le alegraron el día, Russell. Aparece ya Russell Tomé, donde tenemos, sí, que aparece favorable acá en el Distrito Central es Jorge Calix. Obviamente se le dieron 3 instituciones y la gente está con quien le ayuda, pues, y ha ayudado en sus instituciones a gente de base. Entonces, aquí en el Distrito Central nosotros los rixistas tenemos que hacer un gran trabajo. Ahora bien, yo quiero hablar sobre un tema de que habló Jorge Calix, ¿no? Que se fue al ámbito personal. Creo que yo lo miré nervioso ayer a Jorge Calix cuando él se refirió al presidente Manuel Zelaya, que con el presidente Manuel Zelaya mantenemos comunicación casi a diario, pues, y él dijo que tenía informes de que padecía de cáncer. Yo quiero decir esto con mucha responsabilidad como médico, ya lo sabe, que soy muy cercano al presidente Zelaya, somos amigos. Yo la primera vez que lo traté fue en la Embajada de Brasil, cuando ahí estuvimos recluidos durante muchos meses, y quiero certificar en este momento que el expresidente Manuel Zelaya Rosales no padece de cáncer, no padece de ningún tipo de cáncer. Es más, el presidente Zelaya no padece ni de hipertensión, ni de diabetes mellitus, ni de ninguna otra enfermedad. ¿Sabe lo que único que padece el presidente Zelaya? Y con todo respeto, es que es noctámbulo, o sea que hace actividades en el día y hace actividades en la noche. No, mira, yo ahorita quiero decir sobre eso. La verdad que ahí cometió un error, Jorge. Es la intimidad. Son los datos personales, Pero aquí y esas cosas, en política, tú sabes cómo hemos manejado la política históricamente en el país, sin respetar códigos. Ahí sí creo que se equivocó. Pero hay líneas que uno no debe de rebasar. Y otra situación es cuando él no se deben de rebasar como ocurrió discúlpame, solo un minuto. Como cuando nuestra familia, si tu familia también estuvo en riesgo, cuando nos mandaron las turbas a poner en riesgo nuestras familias, y yo se lo dije en presidencial al presidente Zelaya, presidente, nunca más vuelvan a transgredir la línea de poner en peligro a nuestras familias, porque sí los pusieron, y yo creo que eso no es, yo concuerdo que está bien que se metan con uno, pero poner nuestra misma militancia, pues por un sentimiento de enojo, ponerlo en riesgo, creo que eso no es correcto. Eso en política yo creo que debemos hacer un pacto de caballeros. También que nos ataquen a nosotros, que nos digan, pero a la familia se debe mantener a un lado. Me alegro que esté de acuerdo. Y otra situación también que Jorge Calix mencionó ayer en sus declaraciones, múltiples declaraciones, es que habló o se refirió, no directamente, pero interpretamos que se refirió a nuestra candidata Rixi Moncada cuando habló de la tía y el sobrino, haciendo alusión de que el fiscal general es sobrino de Rixi Moncada. Eso es totalmente falso, no es sobrino de Rixi Moncada. Y esto es como que nosotros dijéramos, en referencia al Ministerio Público, de que él tiene una prima que trabaja en el Ministerio Público, que fue directora de la lucha contra el narcotráfico, que fue investigada por una comisión especial del Congreso Nacional y que llevaron las pruebas de muchas irregularidades ahí al Ministerio Público y que fue mencionada también en los Estados Unidos y que es prima de él. Yo creo que esas cosas no deben de pasar y no debemos de cruzar
la línea personal. Usted lo tuvo aquí a Jorge Cáliz en un programa. Sí, dos veces lo he tenido. Por un problema personal con una dama, ¿verdad? Yo creo que eso no debe de pasar a discusión, las situaciones personales al ámbito político, aunque somos figuras públicas y estamos expuestos, pero no se debe de traspasar esa línea. Doctor, solo le digo a usted y a todos los panelistas presentes y al público general, estos vicios fueron desestructurando, restándole credibilidad al bipartidismo centenario. Estos vicios que hoy debatimos aquí, del partido en el poder, Libre es nuevo, es un partido Benjamín, es un partido reciente. ¿Cuántos años tiene de haberse legalizado el PINU, la DC? Otros partidos, muchos más años, décadas. Y Libre, en poco tiempo, le ganó la batalla y destronó a los bicentenarios. Pero no pueden desconocer que en poco tiempo un partido alternativo, aunque haya gente que diga, ¿cuál alternancia, cuál alternativo, si es una escinsión de los liberales? En poco tiempo este partido, que surgió como alternativo, si ese es el discurso que manejan ustedes, está mostrando los mismos vicios estructurales de los bicentenarios, por los cuales se fueron destruyendo, perdiendo credibilidad en la gente y restándole confianza a la democracia. Después de la pausa, seguimos debatiendo aquí con Altamirano, con Sabión, con Girón y con Fuentes, diputados de Libertad y Refundación. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Juega la Copa Bono 14 y prepárate para vivirla con claridad y visión. Óptica La Curazao. Continuamos leyendo su opinión. Comparte un televidente, no creo que hayan hábitos de bipartidismo. Lo que pasa es que el compañero Cáliz salta y respinga asumiendo la responsabilidad del desfalco en el IP. La pregunta es ¿por qué se siente aludido? Macho que respinga, Chimadura tiene, comparte este televidente. Douglas Pineda comparte, el pueblo tiene la culpa por votar por ellos. Emperatriz comparte, porque muchos de sus miembros arrastran esos vicios. La base de Libre demanda cambios. Nuestra presidenta necesita apoyo, no escándalos. Carmen comparte, narcotráfico, lavado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad cometidos históricamente por funcionarios y diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, a sabiendas de todos y nunca un presidente les denunció. Xiomara demuestra tolerancia cero a la corrupción. Alex comparte porque no era ideología, sino envidia. Comparte el televidente, continúe mandando sus mensajes a través de nuestras cuentas. Bueno, miren a qué escenario se está llegando por el partido en el poder por Libre, ¿eh? Escuchen esta denuncia, sin nombre de Jorge, pero ya, perdón, pero ya deja en la gente ideas, suspicacias. Escuchen lo que dijo ayer. Por casualidad, ¿ya averiguó a quién están vinculadas esas planillas fantasmas que denunció el doctor Carlos Aguilar, exdirector del Seguro Social? ¿Ya averiguó la hermana de quién está metido en ese asunto de planillas fantasmas, cobrando dinero por gente que no trabaja en el Seguro Social, pero que recibe un sueldo? ¿Ya investigó la hermana de quién está metida en eso? Vamos, fiscal, haga su trabajo, haga su trabajo. Por casualidad. Ahí hubo una denuncia de que están vendiendo las plazas en la departamental de Francisco Morazán también. Esos son vicios estructurales del pasado que ha sucedido en educación. Y son alternativos, eso no debe ocurrir. Y lo peor, mira, que los están denunciando dirigentes magisteriales. ¿Quién no sabe aquí que la dirigencia magisterial políticamente se unió a Libre? Ahí hay dirigentes magisteriales de colegios abiertamente a favor de Libre, denunciando que están vendiendo plazas a los maestros aquí en la departamental de Francisco Morazán. Ahora sale Cáliz, que indistintamente de lo que diga Bartolo,
Es un hombre que se posicionó en libre, diciéndole al fiscal, investigue esas planillas fantasmas ahí en educación, le dice. Pero deben ser responsables y dar nombres. Renato, Juan Barahona denunció pareciera... compra irregular de pupitres en educación el año pasado. Sí, Juan Barahona lo hizo públicamente. Si hay problemas en educación de pupitre, se debe de investigar. Si hay problemas en el Seguro Social, se debe investigar. Pero ahí Jorge debe haber dado nombres. Por ejemplo, la hermana de una alta funcionaria. Bueno, pero ¿quién? No sé quién es. Pero ¿quién? Entonces se convierte en un chisme. Yo lo entiendo. Sí, pero es lo que está diciendo Carlos, lo entiendo perfectamente. Y estoy de acuerdo con él. Hay que investigar. Claro. Mire, Renato, en este gobierno van a haber mucho más denuncias de corrupción que en los 12 años de gobierno anteriores. Van a decir, entonces van a ser más corruptos. No necesariamente. Van a haber más denuncias porque nosotros no toleramos la corrupción. Y cualquier acto que aparezca lo vamos a denunciar. Mientras que en la administración anterior los actos de corrupción se promovían desde casa presidencial. Y hacían las es muy diferente. Pero nosotros sacamos al gerente del SANA, pero mire, por corrupto. Y tapa. Yo le voy a decir, hay un problema todavía más profundo. Cuando Bartolo hablaba de los enemigos del libre, lo que pasa es que queremos ver los enemigos que están fuera del libre y no queremos darnos cuenta de los que están adentro del libre, como cuáles. Esos que cuando la base llega a buscarlos a los ministerios, les dan la espalda y se olvidan por quiénes llegaron a esos puestos. Esos también son enemigos del libre. Cabal. Eso no le ayudan a la presidenta Xiomara. Yo le voy a poner un ejemplo claro. En Santa Bárbara, fíjese que los enemigos, los adversarios políticos que yo me he ganado, es porque he tratado de solucionarle en gran medida la problemática a los campesinos, por ejemplo. Óigame, la esperanza que puso esos sectores que estuvieron históricamente abandonados en Libertad y Refundación y no responderle, me parece que eso es el peor error que podemos cometer. La clase social, la trabajadora, los obreros. ¿Y qué es lo que hacen los diputados? Lo primero que hacen es poner a su hermano en una chamba, poner a su familiar de manera inmediata, gozar de esos beneficios y ven de reojo nada más al que verdaderamente le costó. Y mire, ve, y se lo digo porque hay un empleado de Lina, digamos, en Santa Bárbara, por andar con los campesinos, el que está de director de Lina regional, le hizo una audiencia de descargo porque llegó 10 minutos después de la hora de almuerzo, 12:10, en vez de llegar a las 12. O sea, ese tipo de cosas, lejos de solucionar la problemática, y ojo, es que nosotros vendimos la idea de que íbamos a hacer una política diferente, que íbamos a atacar y a cuestionar al político tradicional. Sin embargo, hay una estructura tradicionalista todavía dentro del Partido Libertad y Refundación, y me parece que esos son los verdaderos enemigos. Fíjese, los campesinos se quejan que no les ha llegado el bono tecnológico, y el problema no solo es en Santa Bárbara, porque también lo ha denunciado Lloro. El problema tampoco es de la presidenta, ella tiene todas las verdaderas intenciones de cumplirle a esa base. El problema grande son los mandos intermedios, que primero ven su beneficio o su interés particular o político antes del bienestar común. De verdad que no deberíamos de seguir. Volvamos al IP. Usted tiene sustentado una expresión o emitir algunas ideas en base a este documento que le proporcionó a la producción, así brevemente porque ya estamos en la recta final. Ese es un documento, una resolución de que se auditó, cuando la abogada Rixi era ministra de Finanzas, auditaron los fondos del IP, y eso a mí me agrada porque se auditó casi todos los fondos del Estado, y esa es una función bastante importante. Ahí solo se cuestionó, de todos los contratos que tenía el IP, solo se cuestionó uno, que no fue autorizado por la secretaria ejecutiva Lucy Salgado. Más bien Lucy envió, entiendo, los señalamientos sobre ese contrato, y también es conocimiento de el ministro Cardona de ese cuestionamiento. Eso no fue autorizado por la Secretaría. El único contrato que cuestionó la Secretaría de Finanzas. Entonces, al final de cuentas, vuelvo y le repito, eso también ha generado un serio problema, porque hay un proyecto habitacional en la 6 de mayo que se llama San Francisco de Asís, que es de los damnificados cuando esta Iota en la comunidad de La Reina se perdió en Protección Santa Bárbara, fueron reubicados, o esas casas fueron por ahí. Pero, sin embargo, como se le sacó el dinero a la UCP,
ahora no hay quien termine ese proyecto. Las empresas pararon, están sin energía eléctrica, tuvieron toma de carretera la semana pasada, porque imagínense esta calor, son damnificados, no tienen energía eléctrica, no les funciona ni siquiera el pozo de agua porque no tienen energía para el motor. Pero al final de cuentas, ese tipo de cosas, si hubiese dinero, se hubiese terminado ese proyecto, por ejemplo, y no hay quien responda. Entonces me parece que al final de cuentas, ejecutar dinero no es delito, robárselo sí es delito. Y yo le aplaudo a la presidenta Xiomara, que está enfocada, enfilada en luchar contra la corrupción, y ojalá y se encarcele y se metan presos. Ahora, Libre tiene un serio problema con el mensaje de corrupción. Bartolo, permíteme decirte, al igual que a Yahvé, Altamirano y a Elud, tienen un serio problema en sustentar el combate a la corrupción. Nos estamos acercando al tercer año y no hay Sisi instalada en Honduras. Fue una promesa y es algo que anhela Honduras. Después de la pausa, los comentarios ya en la recta final de nuestros invitados. Es que estaba leyendo esto, miren cuánto Corte Suprema niega haber filtrado examen al secretario de Transparencia sobre el ex-4. Están chepeando los abogados. Dejen de chepear, hombre. Fue él que lo haya filtrado. A otros no le hicieron ni examen. Sino que... Solo tengo 3 minutos, así que unos segunditos, mensaje final, Bartolo. No, el mensaje es: el Partido Libertad y Refundación sí es un abanderado contra la corrupción. Nunca van a escuchar de Xiomara decir en el futuro: yo sabía que estaban robando en tal lado, pero no dije nada por no perjudicar al partido. Eso no va a pasar. Te estás acordando de Pepe, ¿verdad? Pepe. Más o menos. Entonces, eso no va a pasar. Y en mi caso particular, yo no me voy a callar ante ningún acto de corrupción que cometa cualquier compañero o compañera. Porque, como dice el Evangelio, pues, si tu brazo derecho te hace caer en pecado, es mejor que te lo cortes y lo lances lejos a que te corrompa y te destruya todo tu cuerpo, ¿ya? Entonces nosotros preferimos cortar a un ministro, cortar a un funcionario que está haciendo las cosas malas, a que nos vaya a destruir todo este proyecto tan grandioso, tan noble que estamos impulsando. Entonces tenemos el compromiso de combatir la corrupción. Que no todos estén en esa línea, esa es otra cosa. Pero la mayor parte de la gente del Libre no tolera la corrupción y vamos a denunciar a quien sea. Sí. Claro, es una deuda tremenda la que tiene. Correcto. Mire, decía el ministro Marlon Ochoa que esos 1.000 millones que se están investigando del IP provienen de la tasa de matrícula vehicular. Y la presidenta ha dado una orden de investigar. ¿Por qué llegó la ATIC? Porque se recibió información de que estaban destruyendo papeles. La investigación no va a decir si son inocentes o son culpables. Nosotros no somos jueces. Ahora, nosotros tampoco vamos a hacerlas como hacía el gobierno anterior, ¿verdad? Que tapaba los actos de corrupción. No, en este caso es la presidenta es la que lo ha denunciado y no vamos a hacer las del gato, que se defeca y tapa esos actos de corrupción. Y para finalizar, Renato, brevemente, me están poniendo aquí una denuncia, dice, aquí en el IP se lo están tomando y están obligando a la gente a bajar, a apoyar la protesta, que si no bajan, agarran a las personas a palos. Anda Nadia, la asistente de Lucy Salgado, diciendo que bajen a apoyar. En el IP, yo creo que no es correcto hacer eso. 15 segundos, por favor, doctor Sabián. La Sisi es una petición del pueblo hondureño, creo que es algo que debemos de cumplirlo, y si la Sisi no viene, le va a pasar una repercusión grandísima al partido y sobre todo a la candidata oficialista, a la abogada Moncada. Altamirano. Yo insisto que a pesar de las diferencias de criterios y opiniones que tengamos, busquemos lo que nos une, que es el apoyo al partido, el apoyo restricto a la presidenta Xiomara, y que nos enfoquemos en solucionar los verdaderos problemas que tiene este país. Gracias y buenos días. Gracias mismo.